pasado viernes, desde el pasado viernes. Para mí es un placer. Soy Oscar Iván Posada Rodríguez, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación de aquí, de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, docente catedrático de la universidad y maestro del Colegio La Arabia, donde se han desarrollado importantes procesos. También hemos estado desarrollando procesos de investigación en la licenciatura en Educación Básica Primaria, en la línea de construcción de paz y resolución de conflictos, donde buscamos precisamente analizar todos estos temas. De antemano también agradecerle al maestro Fabio Castro, el CEPAS de la Universidad Pedagógica Nacional, felicitarle por el evento que tuvo esta mañana con el misionero claretiano y con Alirio. Importantes reflexiones que nos han dejado para continuar en pensarnos que otro tipo de escuela es posible. Asimismo, agradecer a todas las personas que estén allí conectándose, maestros de la Secretaría de Educación, de organizaciones sociales, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, que yo sé que están también allí, personas de la comunidad NASA que nos han aportado y nos han ayudado bastante en este conversatorio, y a todas las organizaciones sindicales que también han estado ayudando a la difusión del mismo y a la construcción de pensarnos otro tipo de escuela. Sin duda alguna, pensarnos este tipo de eventos nos deben invitar a reflexionar qué está pasando con el país, ¿sí? Desafortunadamente el país en los últimos meses y en las últimas semanas se viene agudizando nuestro conflicto armado interno, ¿sí? Un conflicto armado interno que lleva más de 70 décadas y que desafortunadamente no ha dado tregua a pesar de algunos aportes, pero desde las ciencias sociales consideramos que hay unas fallas estructurales a las apuestas de paz, y esto sin duda alguna ha generado que el conflicto no acabe y no llegue a un feliz término. Situaciones como las de Samaniego, como las de Cali, como las de Tumaco, donde han fallecido niños, niñas que hacen parte de nuestro sistema educativo nacional, jóvenes que hacen parte de los sistemas universitarios del país, múltiples asesinatos de líderes y lideresas sociales, lo que pasó hace poco en Zaragoza, en Carmen de Bolívar, ¿sí? Lo que históricamente ha pasado en el Cauca, en diferentes regiones de Antioquia, nos llevan a pensarnos de que nuestra sociedad colombiana está pasando por una situación muy compleja y que cada vez esta agudización de violencia es más constante. Los desastrosos hechos que estamos viendo el día de hoy, de la brutalidad policial y demás, pues lleva a considerar que definitivamente nosotras y nosotros debemos pensarnos otro tipo de sociedad. Y la escuela debe ser el camino definitivamente para pensarnos ese tipo de sociedad. La escuela debe ser ese plus y ese trampolín para que definitivamente nosotros como maestras y maestros sigamos desarrollando diferentes procesos y alternativas para construir una escuela desde un territorio de paz. Lo que planteaba ayer Marta Alfonso, ejecutiva de FECODE, donde han entregado unos insumos a la Comisión de la Verdad de cómo desafortunadamente las y los maestros han sido victimizados, han sido perseguidos por sus posiciones críticas en el país. Lo que sucedió la semana pasada en Tumaco con un maestro de la comunidad Agua, este tipo de situaciones nos deben llevar a reflexionar de que definitivamente la escuela debe ser transformadora, democrática, participativa, solidaria, y lo que vamos a plantear hoy, ¿por qué no pensarnos una escuela intercultural? Una escuela intercultural teniendo en cuenta las características de la diversidad de nuestro país. Es por eso que en mi trasegar pedagógico he tenido la posibilidad de conocer importantes líderes, lideresas, maestras y maestros que han ayudado a
a pensarse otro tipo de lógicas educativas. Y es que si bien la escuela ha sido impactada constantemente por el conflicto armado colombiano, sin duda alguna, eh, hay maestros que desde Bogotá, desde la Colombia profunda, desde diferentes miradas, desde diferentes territorios, se han pensado otra apuesta de la escuela como territorio de paz. ¿Sí? En ese orden de ideas, las resistencias educativas que se han hecho en Cauca, en el Chocó, con las comunidades afros, en Bogotá, en la periferia bogotana, en Ciudad Bolívar, en Usme, importantes procesos educativos que ayudan a la construcción de paz desde un enfoque transformador, precisamente nos, no, nos ha permitido que hoy estemos aquí en este diálogo con maestras y maestros, líderes sociales, indígenas, sindicales, que nos van a hacer unas apuestas y unas reflexiones muy importantes. Entonces, vamos a estar en este espacio en dos momentos. En un primer momento vamos a hacer un panel, un conversatorio donde va a estar la profe Angie Ávila, maestra y referente de la Secretaría de Educación, el profesor Oscar Patiño, líder sindical y del CEDIT, del Centro de Investigaciones Educativas de FECODE, y el compañero Jaime Collazos, que sin duda alguna es un referente para el pueblo nazi y todos los procesos de educación intercultural. Entonces, sin más preámbulos en estas reflexiones, quiero invitar en este momento a Angie Ávila. Angie Ávila, maestra de Ciencias Sociales de aquí en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la Universidad Nacional y una referente en trabajo intercultural con los 14 pueblos indígenas de nuestra ciudad. Entonces, Angie, bienvenida a tu casa y pues para plantear y comenzar esta discusión, te quiero proponer la siguiente pregunta. ¿De qué manera el conflicto armado interno colombiano ha impactado las dinámicas pedagógicas de la escuela desde tu vivencia, pues como una líder social y funcionaria de la Secretaría de Educación? Bienvenida, Angie, y muchas gracias por estar en este espacio. A usted, profesor Oscar, por la invitación. Buenas tardes para todos, para todas. Angie Ávila Rojas. A buena hora este espacio en un momento histórico que, como usted mencionaba, Oscar, nos pone frente a retos importantes y sobre cuestionamientos de cómo la escuela se transforma junto con las realidades, ¿no? Una realidad histórica que digamos, es latente en momentos como estos, en momentos coyunturales, pues, de una situación mundial, pero también en momentos coyunturales, pues, de un conflicto armado que no cesa y que, por el contrario, arremete y sigue arremetiendo contra las poblaciones históricamente segregadas y vulneradas. Estoy muy emocionada de estar, como usted lo dice, profesor Oscar, en esta que considero mi casa, mi alma mater, una universidad que se caracteriza por promover espacios como estos, donde lo que se busca es generar una conciencia histórica, una conciencia crítica, y como lo diría incluso Giroux, pues con un pensamiento crítico de nosotros los docentes en ejercicio y pues supongo yo también los docentes en formación como docentes intelectuales. Yo quiero centrar mi reflexión y quiero centrar el compartir de este pensamiento desde la escuela en Bogotá. Y digamos que a veces esta reflexión o este punto de partida que uno diría, bueno, ¿qué diferencia tendríamos con la escuela en territorios, en este caso en territorios ancestrales, que ya Jaime nos compartirá su experiencia? Pues hay muchas diferencias frente a estos contextos y a estas relaciones pedagógicas que precisamente se presentan en contextos urbanos. Una escuela en Bogotá que hoy es receptora importante de estudiantes víctimas del conflicto armado, estudiantes en este caso de comunidades indígenas, de comunidades afrocolombianas, de comunidades incluso rum e gitanas, frente a estas situaciones que se presentan y que son la perpetuación de una serie
de situaciones que se presentan estructurales y que se reflejan hoy en esta escuela en Bogotá. Una escuela que seguramente, aunque esta situación, reitero, ha sido histórica, pues una escuela en Bogotá que antes no se pensaba y que no se reflexionaba frente a estas realidades, porque hay que decir que la escuela como institución, con todo su modelo hegemónico, con todo su proceso de aculturación, pues digamos que siempre intentó visibilizar un tipo de educación y un tipo de modelo de estudiantes que se pretendía y que incluso hoy se pretende reproducir en el escenario escolar. Estamos hablando que fue una escuela que en su momento no se pensó desde el enfoque diferencial con las comunidades étnicas, no se pensó un enfoque de género, una escuela homofóbica, una escuela en sí misma racista, pero que es una escuela hoy que además de todo recibe importante población víctima del conflicto armado. En este proceso que llevamos desde la Secretaría de Educación y del cual he participado desde la Dirección de Inclusión desde hace 3 años, hemos identificado que sobre todo a la escuela en Bogotá, reitero, en este presente inmediato, en este momento histórico, recibe sobre todo niños y niñas víctimas del conflicto armado por 3 hechos victimizantes. El primero de ellos tiene que ver con el desplazamiento forzado individual y colectivo. El mejor caso que tenemos actualmente es el caso del pueblo en Vera, ¿no? Que es, digamos, de los procesos que más he podido liderar puntualmente desde la institucionalidad y también desde espacios comunitarios. Un desplazamiento también colectivo que con el reclutamiento forzado, el reclutamiento ilegal a menores de edad, no solo a menores de edad, sino también a hombres, jóvenes y mujeres de las comunidades étnicas. Y finalmente los delitos sexuales, ¿no? Contra también estas comunidades étnicas. Y esa es la realidad que vive hoy la escuela en Bogotá. Yo quiero también un poco plantear y compartirles que en efecto esta realidad que vive la escuela en Bogotá, que impacta y que se refleja en el sistema educativo, pues tiene que ver con esta mirada histórica que les comentaba ya desde un inicio, porque además si uno revisa, por ejemplo, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y los informes del Nunca Más, se encuentra que de las víctimas del conflicto armado, casi que 1 millón de personas son pertenecientes a estas comunidades étnicas. Entonces, no solo está la condición estructural histórica del racismo y de esta estructura y de este Estado con algunas prácticas estructurales racistas, sino que además, en el caso de Colombia, pues esto también se ve influenciado por esta dinámica del conflicto armado interno que, como bien lo mencionaba Oscar en su introducción, pues en los territorios ancestrales sigue aquejando a las comunidades, además de el abandono estatal. Entonces, visibilizar esta situación histórica de las comunidades étnicas frente a los impactos del conflicto armado y frente a los múltiples informes que hay, no solo en términos del Nunca Más, sino también uno encuentra, por ejemplo, los diferentes autos y las diferentes sentencias de la Corte Constitucional que describen y hacen una radiografía muy clara de cómo han sido las afectaciones materiales y simbólicas y de pervivencia cultural de las comunidades. Por ejemplo, cuando uno se acerca a las sentencias 025, uno encuentra cómo el Estado aún hoy sigue en deuda de promover acciones efectivas para que a estas comunidades que llegan, por ejemplo, en el caso a Bogotá, se les restituyan los derechos desde una perspectiva de garantía de derechos. En Bogotá, en el caso de la experiencia que, como les digo, conozco, la escuela se ha visto impactada sobre todo porque ha tenido que pensarse los modelos educativos, bueno, entre comillas los llamados modelos educativos y también los proyectos educativos institucionales. Y el sistema como tal, el sistema educativo como tal ha estado llamado a tener que promover estrategias de acceso y de permanencia con enfoque diferencial, donde existe allí la interseccionalidad de cuando es una niña, pero además es en Vera, pero además víctima del conflicto armado, para promover estrategias que realmente permitan que se garanticen y se restituyan los derechos a las comunidades étnicas. Vale, Angie, importantes reflexiones las que tú nos
has generado. Yo sé que el tiempo es muy limitado, pero sin duda alguna, eh, Bogotá como receptora de una violencia hegemónica estructural, donde las comunidades indígenas han sido víctimas de este flagelo de desplazamiento, de una violencia directa, epistémica, simbólica, y pues de alguna manera lo que está pasando en el centro de la ciudad con las comunidades en Vera es algo muy, muy triste, pero sé que en tu papel como mediadora y desde la Secretaría se están haciendo algunos ejercicios y bueno, importante seguir visibilizando estas situaciones para que definitivamente esta ciudad sea receptora y cuidadora de derechos. Y en esa situación que vive el país, que vive la ciudad y que vive efectivamente nuestro país a través de la violencia, pues invito al compañero Jaime Collazos, líder del pueblo indígena Nasa, un pueblo que se ha caracterizado por sus resistencias históricas, sus luchas, sus posibilidades. Y bueno, Jaime, repetir la pregunta, ¿cómo ustedes como comunidad NASA se han visto afectados en el territorio indígena, en estos territorios milenarios ancestrales, y, y, y por qué la educación ha sido tan impactada por el conflicto armado interno? Jaime, bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio. Huechuenc, maestro Oscar, Yukaisa, maestro Walana, Jichkwe, Pichina, Muesenhusikna, Walawichat, Mauchokwe, Yukaisa. Bueno, muy buenas tardes todos y todas. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias al maestro Oscar por abrirnos este espacio que es como, yo diría, como un diálogo de saberes. Creo que frente a la pregunta, la deuda es histórica y no es ni de 10, ni de 20, ni de 100, sino de más de 500 años. O sea, nuestra lucha, nuestro desplazamiento, nuestro desarraigo de los territorios no es reciente. Tal vez creo que hemos venido caminando en este proceso de resistencia, pero también haciendo una construcción colectiva en muchos espacios. La escuela para nosotros es como un tercer espacio de construcción, de comunidad, de sociedad, de cultura. Porque para nosotros el primer espacio más importante es la familia, después sigue la comunidad, la autoridad, el territorio y pasar el proceso de la escuela. Pero sí, a pesar de todo este transcurrir histórico tan duro para los pueblos indígenas milenarios y concretamente para el pueblo muisca, que ha sido originario y que poco a poco ha ido siendo arrinconado y prácticamente a punto de desaparecer. Solo por colocar ejemplo, en este momento Colombia tiene 115 pueblos indígenas, de los cuales 105 son desplazados, desarraigados de su territorio desde los 28, 30 departamentos donde habitábamos, ¿sí? Entre ellos. El 47% de la población de los pueblos indígenas son desplazados y están en desplazamiento, están en las principales ciudades de Colombia y en las pequeñas cabeceras municipales, tratando de sobrevivir, pervivir, seguir construyendo comunidad, colectividad. Y en ese papel, pues, entran los niños, los más afectados por el desarraigo, no solo del territorio, sino el desarraigo de su cultura, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y a defenderse en un espacio, como lo decía la maestra Angie, muy complejo, ¿sí? Si en nuestros territorios a veces el acceso a la educación es tan complejo por las distancias, por las distintas formas de conflicto, se ven, por ejemplo, en todo el territorio nacional, no solo Cauca, sino Antioquia, los llanos, la costa pacífica,
la Amazonía colombiana, la costa atlántica, ¿sí? Los Santanderes, en donde estamos está el conflicto. Y para nosotros ha sido muy, muy complejo porque pervivir, estar huyendo del conflicto y pervivir en las grandes metrópolis, pero también en las pequeñas cabeceras municipales, tratar de mantener todos estos elementos culturales, comunitarios, es bien complejo. Pero más sin embargo, a pesar de tener una nación tan excluyente, racista, discriminatoria en todos los espacios y en unos espacios desde siglos, que es el espacio de educación, todavía lo seguimos sufriendo, ¿sí? Bogotá no ha sido el caso, han sido en todos los espacios, más sin embargo, para nosotros también la escuela, tanto en los espacios, en los territorios como en la ciudad, ha sido un espacio de construcción y de resistencia, una resistencia milenaria por mantener una identidad, por mantener la cultura, para mantener todos los elementos propios que traemos y que se niega a desaparecer, porque si prácticamente desaparecen estos elementos culturales, prácticamente desapareceríamos. Solo podríamos vernos físicamente, pero espiritual y culturalmente sería muy complejo. Por eso siempre la añoranza de regresar al territorio siempre mantiene latente como. Pero en un país donde no quiere la paz, en un país donde no hay conciencia de participación, de lucha, de resistencia, de defender el territorio, por la clase gobernante que pues hemos tenido durante 500 años, es muy complejo. Más sin embargo, creo que hay muchos aliados que han venido comprendiendo aquí en la ciudad, en las escuelas, el colegio, en la universidad, en los espacios sindicales, en los espacios estudiantiles, inclusive en los espacios familiares, en ese diálogo, donde creo que también, a pesar de tener todo este sufrimiento, pero generando esos espacios de diálogo entre maestro, estudiante, padres de familia, hoy viene como levantándose un proceso de identidad, de reconocimiento, de autorreconocimiento, ¿sí? Yo creo que no todo ha sido a veces tan en vano esa lucha, ese sufrimiento, esa resistencia. Y creo que por algo, de todas maneras, nosotros desde nuestra insistencia, la Secretaría de Educación, algunas instituciones, otras van generando conciencia y van generando procesos de inclusión, aunque inclusión para nosotros no nos gusta mucho ese término, porque inclusión es como tratar a la fuerza meter algún sistema. Yo creo que es más de diálogo, de ese saber, de conocimientos, porque nosotros, los pueblos indígenas, tenemos muchos elementos educativos, de valores que podríamos al sistema educativo distrital compartir. Y a la apuesta que nosotros en esa resistencia estamos haciendo es de tener un sistema educativo propio, de unos componentes pedagógicos propios, no importando que estamos en la ciudad, de todas maneras estamos en un territorio, tenemos una comunidad, tenemos los elementos culturales, y creo que en ese marco de ese diálogo estamos y hemos compartido con ustedes, con las universidades, con los rectores, con la Secretaría de Educación. Y pues más ejemplo, testigo, aquí está la maestra Angie, pero también están otros maestros que están escuchando este diálogo, y yo creo que hacia esa construcción de paz, de resistencia, de intercambio, de diálogos saberes, creo que vamos haciendo. Va a durar mucho tiempo para que se entienda, se comprenda y todo este camino, pero yo creo que en esa dinámica vamos y pues esto será hasta que el sol no se apague, ¿no? Entonces creo que ahí vamos, maestro, en esa construcción de paz desde la escuela.
Listo, maestro Jaime, muy pertinentes e importantes esas reflexiones que sin duda alguna nosotros a veces desde la ciudad hablamos de unos conflictos de unos pocos años, de unas décadas, de más de 7 décadas, pero sin embargo usted nos acaba de hacer una importante reflexión, es que para las comunidades ese ejercicio de resistencia lleva más de 500 años buscando ese respeto a esa otra mirada, a esas otras lógicas, a esas otras apuestas educativas y comunitarias. Qué bonita imagen la que vemos allí, estos guardias indígenas, ¿cierto? Con sus símbolos del CRIP, que de alguna manera también representan esa resistencia de la no violencia y que definitivamente en estos territorios el conflicto armado no cabe. Maestro Jaime, ya seguimos en nuestra discusión. Ahora quiero invitar al compañero y maestro Óscar Patiño, maestro delegado del CEDID y de FECODE, de la ADE, que ha venido desarrollando diferentes procesos investigativos en torno a este tema, la escuela como territorio de paz, y que es una de las apuestas de la Organización Sindical Nacional. Entonces, Óscar, te dejo con la pregunta de qué manera el conflicto armado interno ha impactado en tus dinámicas pedagógicas y sindicales. Y bienvenido, tocayo, que sé. Shibu Oswa, Chuka Oscar Patiño, a maestro Wu, Chipawa, Nga Chihuaya, Mi Bojocha, Achanu. Un saludo a todos y a todas. Mi nombre es Óscar Patiño, soy maestro, como lo decía ahí mi colega Óscar, a quien le agradezco muchísimo la invitación, que saludo, respaldo desde la palabra, desde la acción, porque me parece absolutamente pertinente para ese momento, como ya lo mencionaba Angie, a quien también le agradezco su palabra, y a Jaime. Como bien lo decía, hago parte del Centro de Investigaciones, del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, de nuestra federación, de FECODE. Sí, y bueno, desde allí hemos venido planteando muchas cosas con respecto a la Escuela Territorio de Paz. Con respecto a la pregunta inicial, pues decirles que me remití como ese acumulado que tenemos desde un instrumento, desde más bien una posibilidad de darle voz al movimiento pedagógico, que ha sido la revista Educación y Cultura. Me encontraba yo con la revista Educación y Cultura número 16 del año 1988, dirigida por el maestro Abel Rodríguez en ese entonces, y donde FECODE directamente pone un debate al escenario nacional antes de la Constitución del 91, antes o en el marco de los procesos de negociación con diferentes grupos insurgentes que estaban haciendo unas reclamaciones al Estado colombiano y llamando al pueblo a unos escenarios de transformación, de cambio, de lucha social, ¿cierto? En ese marco, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, desde su revista Educación y Cultura, dice: es momento de pensarnos los derechos humanos. Es momento de pensarnos los derechos humanos porque ya el gobierno nacional nos está proponiendo una cátedra de derechos humanos, pero ¿eso qué es? Y ahí hay una discusión bien importante, ¿cierto? Lo que ha afectado a la educación en Colombia son única y exclusivamente los problemas convivenciales entre las comunidades, y ahí se genera toda la tensión, y esto deriva en la escuela. No, han habido unas violencias estructurales, y ya lo mencionaba Jaime, con unas deudas históricas con pueblos milenarios, unas deudas históricas con pueblos ancestrales, como las comunidades indígenas. Ahí se te fue un muisca, Jaime, no sé, gracias, te lo agradezco, ¿cierto? Porque el pueblo muisca que habitó este territorio aquí, la sabana de Bogotá, hasta Santander y todo el territorio de Boyacá, fue desplazado, fue masacrado, por ser un pueblo justo, un pueblo ecuánime que recibió con mantas a la tropa de Gonzalo Jiménez de Quesada, que venía desarrapada, venía de pasar todo lo que comenta del Valle de las Tristezas, y los muiscas nos quitamos las mantas y se las dimos, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver
que los muiscas no necesitábamos una cátedra de paz, éramos gente de paz. La gente en nuestros territorios, desde una episteme diferente, desde una episteme de la vida, de la defensa de la vida, amaba la paz. Entonces podemos devolvernos esos 500 años y más que dice Jaime y encontrar que ese elemento de la violencia como concepto grande, de la guerra, ¿cierto? A pesar de que nuestros pueblos se agarraron acá con otros pueblos, porque uno quería el cercado de otro, quería las mujeres de otro, etcétera, ¿cierto? Pero antes de eso venía el biojoto y nos emborrachábamos todos y al otro día sí íbamos a la pelea, pero no moríamos, no nos matábamos. Entonces, esa violencia estructural que está allí, claro que ha tocado la escuela, claro que ha tocado los maestros y las maestras, claro que ha tocado el liderazgo social, que desde FECODE hoy, como lo decía la compañera Marta Alfonso ayer, estamos hablando de violencia antisindical, una violencia en contra del magisterio, una violencia en contra del liderazgo social, propositivo, transformador, que hemos tenido los maestros y las maestras en los territorios. Porque no hay que olvidar que FECODE, que los maestros y las maestras, el magisterio, llega a los más de 1.100 municipios del país. Estamos en todo el país, ¿cierto? Y si llega un maestro cualquiera, lleno de amor de su profesión, ahí sí como decía el himno de la universidad, que no había tenido la oportunidad de escucharlo, tampoco sabía que lo había compuesto el maestro Arnulfo Briceño, qué bonito eso. Que no sea en latín como el de mi casa de estudios. Amo mi casa de estudios, pero el himno allá es en latín y bueno, a veces uno ni lo entiende. Ese maestro, esa maestra que va llena de ilusión al territorio, a compartir con las comunidades, ¿cierto? Pues se conmueve de que esa comunidad no tenga agua potable. Se conmueve que para esa comunidad no hayan vías de acceso. Se conmueve de que esas comunidades no tengan la posibilidad de comerciar los productos que salen allí de esa región. Se conmueve que la escuela esté en ruinas y ese maestro, esa maestra, como decimos en nuestro informe presentado a la Comisión de la Verdad, da la vida por educar. Ese maestro, esa maestra se compromete, ¿sí? Se compromete con una comunidad, se enraiza y se transforma en un líder, una lideresa social. Los primeros líderes, lideresas sociales asesinados también acá, podemos contar que hay muchos maestros y maestras. Y ahí tenemos el texto de nuestro sindicato filial, ADIDA, de Antioquia, ¿cierto? Tirándole libros a las balas, logrando hacer allí una configuración de la categoría de la violencia antisindical, pero también del ejercicio social, político, transformador de los educadores y las educadoras en el territorio. Entonces, ante la pregunta hay que dar un rotundo sí, claro que se ha tocado la escuela, porque cuando muere el líder social asesinado frente a su comunidad, pues ese líder o esa lideresa social seguramente tenía a su hijo, a su hija en la escuela del pueblo. O sea, ya nos tocó como comunidad, ya nos tocó en nuestro sentir como territorio, en esas relaciones históricas, sociales que tenemos afianzadas. Por eso desde FECODE hemos dicho escuela, territorio de paz, de pronto un poco subvirtiendo el título que ustedes han tenido a bien darle a este espacio, escuela como territorio de paz. Nosotros y nosotras venimos hablando de escuela territorio de paz, como una apuesta ético, política, filosófica, pedagógica, desde la cual la escuela se entiende también como un acumulado de relaciones sociales, históricas, con una incidencia en el territorio, ¿cierto? Con una presencia, con unos integrantes, unas integrantes allí vivos, vivas, y que construyen esa escuela.